Véngase para acá, Anita. Les tengo un tema interesante el día de hoy porque aparentemente existe muchísima confusión en la población general. ¿Cuál es la diferencia entre la gastritis y el reflujo? Esto es muy interesante. Volteen a ver este modelo. Vénganse para acá. Sí. Fíjense bien, la gastritis se refiere al estómago. El estómago es un órgano que está por abajo del diafragma. Ajá. Y el reflujo es en el esófago. Entonces son dos sitios diferentes y sé que hay muchas dudas y preguntas. ¿Qué quieren saber, Katy? Tú me comentabas algo ayer. Sí, justamente estábamos platicando que hace unos días yo estaba haciendo ejercicio, pero yo había comido antes de hacer ejercicio, quizás una hora antes. Cuando me pongo boca abajo, sentí como que todos los líquidos gástricos se me vienen para acá, pero se me fueron hasta la nariz y me ardían los ojos horrible. Ahí te va. Lo que sucede con el reflujo... Ay, perdón, mi Gaby. No. Lo que sucede con el reflujo es... Lo que está dentro del estómago se sube hacia el esófago, que no debe de pasar. Todos tenemos un poquito de reflujo fisiológico que normalmente no notamos. Pero tú acababas de comer y se regresó. Ese es un factor de riesgo, tener el estómago lleno y ponerse de cabeza. ¿Por qué lo sentiste hasta la nariz y los ojos? Porque la faringe incluye la nasofaringe, la orofaringe de la boca y la laringofaringe. Es una sola cavidad. Oye, si me sigue doliendo durante un tiempo los ojitos o, por ejemplo, el oído, que también luego me dolió, es normal. Ya sinusitis. Creo que ¿Es tienes normal? que ir al doctor Ajá. a checarse. Doctor, O sea, por ejemplo, si a mí me arde desde aquí, porque yo siento un ardor como dolor, pero todo esto hasta arriba. Ok. Pero y luego pregunto y me dicen unos, ay, es colitis, ah, no, es gastritis, ah, no, es acidez. ¿Cómo sé cuál es la diferencia y cómo...? Pues no le preguntes a cualquier persona y ve con un doctor, hija. Ay, tranquilo, señor. Va a ser un ¿Te, ritual. Por eso te estoy quema poniendo la panza o hacia arriba? hacia arriba. Perdón. Hacia arriba. Muy buen punto. Esto, A hacia veces arriba. la gastritis o la esofagitis por reflujo se pueden asociar a otro tipo de síntomas, que son los síntomas abdominales de trastornos funcionales digestivos como colitis. Eso. Pueden asociarse. ¿Qué hay que hacer? Ir al gastro y te hará preguntas y dependiendo de tu historia clínica te va a decir si es una cosa, si es gastritis o si es reflujo. Ojo, ambas enfermedades están causadas por ácido. Todos tenemos ácido en el estómago. Nosotros producimos alrededor de 2 litros de ácido clorhídrico y lo utilizamos en el estómago para poder pero seguir el proceso de la digestión. Oye, Doctor Pepe, sí, por ejemplo, traigo el hiato guango, que, o sea, ya no está haciendo Hiato su quiere función. decir agujero. Y te el hiato gastroesofágico se Ajá. llama. Es lo que está aquí. El hiato gastroesofágico es un esfínter. Un esfínter es un músculo que se abre y se cierra. Y lo que sucede es que aquí el diafragma aplasta y además existe un esfínter. Si está flojo, Si está flojo, me lo puedo operar y ya de esa forma evitar el reflujo. ese es un buen punto. No se manda a operar a todo mundo. Hay gente que tiene una hernia hiatal o incompetencia del esfínter esofágico Dependiendo. inferior y puede que tenga reflujo, pero hay que ver la severidad del reflujo y no todos, por favor, esto es muy importante, no todos se operan. Muchos se pueden tratar con medicamentos, porque luego vemos mucha gente que la operaron a la primerita y dices, tiene sus bemoles, ¿no? Hay que escoger el candidato ideal para la cirugía y hay que hacer estudios de esófago para ver que se mueva adecuadamente antes de que te vayan a operar. Y por ejemplo, ¿cómo puedo prevenir todos esos síntomas que me dan? Ahí te va. Normalmente tu cuerpo es muy listo y no debes de tener síntomas. Eso es lo ideal. Ok. Ahora, si ya tienes, ya sea gastritis o ya acidez. tienes reflujo, hay que evitar ciertas cosas como los irritantes, los ácidos, el tabaquismo, el alcohol, cosas que te promuevan que si algo ya está lastimado lo vayas a lastimar peor. Y no comer 1 hora antes de dormir, ¿no? Ese es otro buen punto. Si ya tienes reflujo, muy bien, Mau. Esa es una Sí. pregunta que hace mucha gente. ¿Qué pasa? Mientras más tiempo pase el alimento en el estómago y si tienes reflujo y tienes este hiato o el esfínter un poco más abierto, es más fácil que al acostarse, pues se regrese el Entonces es malo alimento. comer y de volada acostarte. Exacto. O sea, necesitas No es como- malo a menos que tengas un problema. Los demás personas normalmente no tenemos, te puedes acostar después de comer y no sucede nada. Pero si te está ocurriendo esto hay que ver por qué es. A veces se manda levantar un poco la cabecera de la cama para que esto no suceda. Contra la gravedad del reflujo se vaya hacia el estómago. Yo hasta me compré una almohada especial que la venden en estas aplicaciones. Ok. Y sí es como en un triángulo. ¿Y si Ok. ayuda? Ojo, ahí les va. Órale. No se trata, cuidado con las almohadas, porque Adiós. no se trata de... Ya me vas a preocupar. dormir, que si la puedes- tranquilo, Por, Pepe. por eso, puedes vender. por eso es mi raquetita, es así como para... Vamos a batear lo que sea. Las almohadas te levantan el cuello. Esta que tú tienes te sienta un poco y Ajá. tienes que levantar toda la espalda para que el esófago esté más derecho. Pues sentarte, pues. Pues no necesariamente tienes con una inclinación relativa. Hay camas que están un poquito inclinadas y con eso es más que suficiente. Pero si los síntomas son persistentes, hay que tener cuidado, ya sea
de la gastritis o del reflujo, porque ambas pueden tener complicaciones serias. Oye, Pepe, tengo una pregunta. ¿Te puede dar reflujo por una bacteria? Muy buena pregunta. No, el reflujo no se asocia a la bacteria que causa gastritis, que se llama Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori da problemas en el estómago, puede dar gastritis, o en el intestino delgado, más adelante en el duodeno, puede dar úlceras, etcétera, pero no en el esófago. ¿El estrés Esa es una muy buena ayuda pregunta. al reflujo? El estrés, yo le digo a los pacientes, el estrés si no causa, amuela todo, o sea, échale estrés a lo que sea, y el estrés hace que hipersecretes ácido y no va a ayudar para ni para una ni para la otra. No te estreses. No, pues Angelina Alejandra, la productora, no se estresen. Ok, bueno, pues ahí lo tienen. Yo creo que era bien importante que Sí, muy aclaráramos bueno, las diferencias, sí, porque muy mucha gente confunde las dos cosas. Y por favor, hay que tratarse. Como les digo, hay complicaciones que les platico en otra ocasión, de las complicaciones de la gastritis y las complicaciones del reflujo. Muy Mientras bien. Gracias, doctor Pepe. Qué interesante, seguimos la verdad. con más aquí en Sala de Gracias, ahí estaremos en el teatro, por supuesto. Muchísimas gracias. Ahí estaremos, prometo. Y familia querida, emprender no es una tarea fácil, ¿a poco no? Pero tener en la mente un objetivo claro realmente tiene recompensas. Y eso nos convierte en emprendedores que inspiran. Y para muestra está con nosotros Iván Xochicale y un gran amigo de Salsor que todos conocen perfectamente, Helios Herrera. Que sea bienvenido. Empieza clave de muchísimas historias de éxito. Bienvenidos. Hola, Qué bueno ¿cómo que estás? están con nosotros. Yo Hola a estaba todos. ya deseosa de platicar con ustedes porque ya leí tu historia, Iván, y estoy realmente emocionada, conmovida. Y quiero que le platiques a la gente que no la conoce, por favor, el lugar Sí, en claro. donde estás ahorita, tu meta y tu sueño y cómo, o sea, lo que tuviste que hacer. Claro que sí, bueno, pues antes que nada, muchas gracias por el espacio. Y bueno, sí, efectivamente vengo del municipio de Zacatelco de Tlaxcala, porque Tlaxcala sí existe, Sí existe. eso es muy importante. Sí existe Tlaxcala. Saludos. Y bueno, saludos a Tlaxcala. Exacto. Ahí mi padre, Hilarión, y mi mamá Elvira me tuvieron y desde muy pequeño me mantuvieron, digamos, del comercio. Mi padre vendía elote, boleaba zapatos, mi madre vendía elotes, garapiñados, lo que fuera. El chiste era que llevar que comer a la casa. Claro. Y bueno, yo desde muy chico me pude dar cuenta de todas las carencias que mi familia y yo teníamos. De repente nos cortaban la luz, no teníamos para comer, para vestir. De hecho, todo lo que teníamos era regalado. Los muebles, los zapatos, la ropa era regalada. Y yo me cansé de ver todo eso y entonces siempre a Dios, como todo mundo, le pedimos una oportunidad. Y yo recuerdo que desde muy chico a Dios le pedía una oportunidad. Por las noches agarraba y le decía, Dios mío, dame esa oportunidad para poder transformar mi vida, la de mi familia. Y bueno, a los 12 años decido salirme de estudiar, me pongo a trabajar en lo que yo sabía, que era vender elotes 3x10 con sal, chile y limón en los tianguis. Y desde los 12 a los 17 años me pongo a vender elotes y gritando, obviamente, empujando un diablito con elotes en los mercados. A los 17 años conozco una persona maravillosa, me invita a probar los productos, bajo 13 kilos y medio porque pesaba cerca de Pesabas 70, más. estaba enormemente, cerca de 70 kilos, me tomo el producto, maravillado quedé y bueno, a partir de ahí mi historia cambió impresionantemente. Oye, me encanta porque sabes que ¿cómo le hiciste? Porque yo sé que no fue un camino fácil, fue muy difícil, pero para no darte por vencido, porque hay veces que nosotros, y me incluyo, que a veces emprendemos y no nos jala y, ay, ya, aquí lo voy a dejar y ya no va a pasar nada Sí. y adiós, y lo sueltas y Claro. lo dejas. ¿Tú cómo seguiste, vaya? Yo creo que siempre fue pensar en mi meta, ¿no? En lo que quería lograr. Y en ese entonces lo que quería era sacar a mi familia de donde estaba y llevarla a la prosperidad, a la abundancia. Recuerdo que siempre mi objetivo fue comprarle a mis padres una casa porque vivíamos en 2 cuartitos echado con lámina y yo estaba cansado de eso. Yo veía cómo mi papá trabajaba mucho, mi mamá trabajaba demasiado y solo nos alcanzaba para eso. Y entonces mi meta siempre fue regalarle una casa a mis Esa padres. fue tu visión, Esa fue y de mi ahí meta. no me saquen. No me sacan de ahí. Obviamente no ha sido fácil, pero sin duda la ayuda de personas como Helios, que es maravilloso. Y bueno, grandes personas que sin duda te acercas a ellos, les preguntas. Hoy en la actualidad ese es nuestro deber, ayudar a las personas y eso es lo que queremos, ¿no? Invitarlos a que se sumen. Totalmente. Y estoy segura que con tu historia, que ahora compartes, muchísima gente, realmente le estás tocando el corazón y estás ayudando. Y yo te quiero preguntar a ti, Helios. O sea, de pronto, ¿qué chip tiene gente como Iván que pueden lograr este sueño? Porque, como bien dice Gaby, muchos se detienen, pero muchos avanzan y logran lo que quieren. ¿Cuál es ese ingrediente? Yo creo que hay varios. Uno de ellos es que no se dan la opción de fracasar. Iván no tenía opción. Él dijo, quiero mi casa para mis papás y la construyo. Y no despertaba pensando en el cómo no, sino en el cómo sí.
Esta sección de emprendedores que inspiran me encanta, porque de repente tú piensas, cuando hablamos de un gran emprendedor, pues piensas en Slim y piensas en los grandes millonarios. No, pensemos en gente como Iván, gente que empezó con un pie adelante, trabajando un día, al otro también, empezó vendiendo elotes y hoy por hoy, unos cuantos años después, pues tiene ingresos de más de $500,000 mensuales. ¡Órale! Pero lo más importante de esto no es cuánto gana, sino que en su comunidad tiene una red de vendedores, un equipo de emprendedores que les ha ayudado también de manera muy tangible a ganar. Son más de 3,000 personas las que apoya y desarrolla Iván para llevarlos al crecimiento. ¿Por qué doy este número? Cuando dices 3,000 personas solamente en su equipo, estamos hablando de que hay 3,000 como tú, 3,000 como él, 3,000 que sí pudieron, 3,000 que aprenden el cómo sí, dejan a un lado las excusas y se ponen a hacer lo que hay que hacer. Y con el tiempo, con esfuerzo, con entusiasmo, se logran los resultados. Claro. Y qué bueno que estemos inspirando y tocando vidas. De eso se trata. Oye, Elio, corazones. Hacer ventas o vender, ¿ya naces con eso o te puedes ir construyendo? Porque yo siempre decía, es que yo no soy buena para las ventas. Bueno, es y que ahí por eso me quedaba en medio. O sea, ¿qué pasa? Justo por eso, porque decías, yo no soy bueno para las ventas. Si yo me digo que soy malo para bailar, que yo no soy bueno para cocinar o que yo soy malo para las matemáticas, mi cerebro me escucha y dice, ok, concedido. Tú no eres buena para vender y entonces todo tu sistema glandular cuando estés vendiendo se va a poner nervioso. Y entonces vas a empezar a sudorar. Soy malo para hablar en público, tienes que salir al aire. Ay, voy a hablar. Y entonces empieza, y todo tu sistema de químico te dice, sal corriendo de ahí. Lo mismo pasa en las ventas, en el emprendimiento, lo mismo pasa con lo que le digas a tu mente. La información que pones en tu mente y en tu corazón hace la diferencia en tu realidad. Se aprende, a vender se aprende, a emprender se aprende, a ganar dinero se aprende, a tener finanzas sólidas se aprende. Totalmente. Alguien como Iván Que aprendió. hizo lo Exacto, necesario. sí. Ahora, ya que aprendiste, ponlo en práctica. Justo. Porque si no te da apendicitis. Totalmente, pero justo, Iván, me encantaría que hay muchísimas personas que están conectando con nosotros que dicen, no voy a poder, seguramente no voy a llegar tan lejos como Iván. ¿Qué le dirías a esas personas que no creen en ellas mismas? Claro, lo más importante es obviamente tener su meta, eso es muy importante, y juntarse con gente que ya obviamente ha hecho el camino, ¿no? En este caso, por ejemplo, nuestro gran consultor Helios, tu servidor, que sin duda hoy en la actualidad sabemos guiar a las personas por donde debe ser, como lo dijo Helios. Imagínate vivir con 4,000 pesos al mes, hoy ganar más de $500,000 mensuales, es algo maravilloso. Ya no digas, pero lo porque más híjole, importante de esto, voy a vender no solamente, contigo. vámonos, no solamente es eso, sino invitar a todas las personas que tienen metas, que tienen sueños, porque de repente escuchamos a alguien que por no estudiar o no prepararse no va a llegar lejos. Yo soy una historia viva, de verdad, que solamente estudió la primaria, pero más sin embargo me agarré de esta gran oportunidad y sin duda, agarrado de ella, hoy todos los sueños se han hecho En una realidad. sola palabra, rápidamente, ¿qué le dirías a ese niño que vendía elotes en Tlaxcala? En una sola palabra. En una sola palabra. Bueno, si yo quieres le diría dos. Como dos quieras. palabras. Yo creo que le diría que fuera paciente y que agarrara las oportunidades que llegaran a su vida. Paciencia. Bien. Oigan, y para aprender, ¿nos vas a invitar a algún taller, algún curso? Cuéntanos. Sábado 13, en el Pepsi Center, Ciudad de México, tenemos un evento espectacular. Va a estar Iván, dar su testimonio Ay, qué padre. público, Padrísimo. más de 4,000 personas. Viene mi queridísimo amigo César Lozano a dar una conferencia, Ay, cómo padre. tratar con gente difícil. Y yo voy a tener la conferencia, cómo llevar tu vida al siguiente nivel. Sábado 13, Pepsi Center. Es un evento patrocinado. Con muchísimo gusto vamos a regalar 15 cortesías. Wow. 15 cortesías. 15 Si tú apapachos, quieres familia. quieres conocer a Iván, quieres preguntarle cómo le hizo, quieres formar parte de su equipo. Quieres y que te emprender. acompañe Y que si en quieres emprender, pero en que un se modelo metan a probado. redes de Sale el Sol y ahí Así mismo es. van a empezar a regalar los Sábado boletos. 13, Pepsi Center, César Lozano, Helios Herrera. Y gracias Chicas. por inspirar.